Muy buenas noches a todos. Damos un saludo también a aquellas personas que pueden estar escuchándonos por medio de Radio de la Fe. Y una vez más, gracias a Dios por poder estar abriendo su palabra y teniendo la oportunidad de escuchar una vez más la voz de Dios. El tema que quería compartir con ustedes hoy, como está ahí en pantalla, es el Dios de la Biblia. Y aclaro el Dios de la Biblia porque me he dado cuenta que la mayoría de los hombres tenemos una inclinación a crear dioses. Y imaginamos cómo tiene que ser Dios, cómo debe ser Dios y pensamos que ese es Dios. Y muchas veces hablando con las personas me dicen, yo no creo en Dios. Entonces le pregunto, bueno, para ponernos de acuerdo, decime, ¿de qué estás hablando? ¿Quién es Dios para vos? Y se declaran ateos, no, Dios no existe. Y cuando entramos a hablar me doy cuenta que tiene un Dios totalmente distinto al de la Biblia, un Dios que han imaginado, un Dios que alguien erradamente le ha transmitido. Y le digo, yo también soy ateo con respecto a ese Dios no existe. El Dios que existe es el Dios que se revela en la Biblia, en su palabra. Ese es el Dios vivo, ese es el Dios verdadero. Quizás si lo conocieras, te darías cuenta que ese Dios sí existe y que es un Dios maravilloso, el Dios de la Biblia. Y a mí me gustaría que cuando adores, allí como está esa persona postrando, adores al Dios de la Biblia, y no un Dios que imaginas o que vos piensas que debería ser de tal o cual forma, porque seguramente ese Dios te va a desilusionar, porque ese Dios no existe. El único Dios que existe es el Dios de la Biblia, el que se ha revelado en su palabra. Y este Dios no solo se ha revelado en su palabra, se ha revelado en la creación, pero la creación tiene una revelación limitada de Dios. Podemos ver su grandeza, podemos ver su poder, podemos ver su sabiduría, podemos ver su bondad, pero no mucho más. Tenemos que ir sí o sí a la Biblia. Y algunos me dirán, pero la mejor revelación de Dios es el Hijo, porque Él se ha revelado a través, y nos ha hablado a través del Hijo. Y es verdad. Pero ¿a dónde podemos aprender y ver al Hijo? En la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a ir al Dios de la Biblia, y es un Dios maravilloso. Podríamos pasar la eternidad aprendiendo y estudiando a Dios y no llegaríamos a conocerlo exhaustivamente, es imposible. Nosotros con mente finita, limitada, no podemos conocer a un Dios infinito, pero podemos aprender mucho de Él. Le podemos conocer, no exhaustivamente, pero sí le podemos conocer. Y hoy quiero mirar una característica de Dios que necesitamos mucho contemplar y conocer. Y esta característica es que Dios es un Dios misericordioso, y por ser misericordioso es un Dios perdonador. Dios es un Dios misericordioso y perdonador. La palabra misericordia está compuesta de dos palabras, una tiene que ver con miseria y otra con corazón. Es amor al que está en miseria, es amor al que está en necesidad. Es hacer algo por alguien que necesita algo desesperadamente, y Dios es un Dios que ama al que está en miseria, que ama al que está en necesidad. Y por eso es un Dios perdonador, porque si hay algo que los seres humanos necesitamos desesperadamente es ser perdonados. Cargamos con una mochila de fracaso, de culpa, de pecado, de errores, llamémosle como queramos, y necesitamos el perdón y especialmente el perdón de Dios. Quiero mostrarle algunos versículos para que vean que la Biblia nos muestra que Dios realmente es un Dios perdonador. Dice allí el Salmo 86:5, dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Eres un Dios perdonador. El Salmo 103:3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. En Nehemías 9:17, la segunda parte de este pasaje dice, pero tú eres Dios que perdonas. Tú eres un Dios que perdonas, clemente, piadoso,
tardo para la ira, grande en misericordia, porque no los abandonaste. Y vamos a ver que siempre el perdón se relaciona con la misericordia. Daniel 9:9 dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Nos hemos rebelado, tenemos una gran necesidad, y Dios es ese Dios misericordioso que nos perdona. Y quizás una de las expresiones más grandes de parte de Dios en cuanto al perdón es lo que hizo Jesús cuando estaba en la cruz. En el momento de más dolor, de más humillación, de más maltrato, cuando debería estar enfocado en sí mismo y en todo lo que estaba sufriendo y en todo lo que le estaban haciendo, Él se enfocó en aquellos que necesitaban perdón, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice que partieron entre sí sus vestidos echando suerte. Aún en ese momento de mayor sufrimiento, dolor, agonía, provocada por aquellos que estaban allí, Él clama por ellos y pide perdón, porque Él es Dios encarnado, y Dios es un Dios perdonador. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y vamos a ver que Él tiene capacidad de perdonar absolutamente todos nuestros pecados, aún lo que vamos a cometer en el futuro. Él hizo una obra, y la vamos a ver, a través de la cual puede perdonar absolutamente todos nuestros pecados. Ahora, el Dios de la Biblia es un Dios perdonador, pero Dios, además de misericordioso y perdonador, podemos ver también en la Biblia que es un Dios infinita y eternamente justo y santo. Por lo tanto, perdonar no fue un simple trámite para Él. O sea, Él está inclinado a perdonar, Él quiere perdonar, Él nos ve en nuestra necesidad y está deseoso de perdonar. Pero Él no solo es un Dios misericordioso, amoroso, sino que es un Dios justo y santo. Y cuando la Biblia dice que Dios no puede negarse a sí mismo, es que Él no puede dejar a un costado alguno de sus atributos para actuar solamente enfocado en otro de sus atributos. Él no puede actuar solamente con misericordia o con amor y dejar a un lado su justicia y su santidad. Él no puede dejar ningún atributo a un lado cuando actúa. Él siempre tiene todos sus atributos en perfecto equilibrio y armonía. Por lo tanto, ese Dios misericordioso que nos quería perdonar, que quería solucionar nuestro problema de culpa y de pecado, tenía un problema, no era simplemente perdonar, su justicia y su santidad. Estaban diciendo que este perdón no era un simple trámite, se necesitaba más que esto. Y podemos ver que era necesario que alguien se hiciera cargo de la deuda que había generado el pecado. El pecado había generado una tremenda deuda para con Dios, a quien habíamos ofendido, a quien habíamos quebrantado su ley moral y su voluntad. Y esta deuda era necesario que se pague, porque la justicia de Dios exigía este pago, la santidad de Dios exigía que este pecado sea pagado. Y saben que la persona que tenía que pagar esta deuda tenía que cumplir ciertos requisitos. No podía hacerlo cualquiera. Tenía que ser alguien, en primer lugar, que sea humano, porque éramos los hombres los que habíamos ofendido a Dios. Era la humanidad la que estaba caída. Era esta raza que estaba en deuda con Dios. Por lo tanto, debía ser humano. Pero no solo humano, sino que debía ser santo. Porque si alguien era humano pero no era santo, solamente podía pagar la deuda de su propio pecado. Y la Biblia dice claramente cuál es el pago del pecado. Una persona que ha pecado contra Dios, que ha ofendido a Dios, ha generado una barrera que es inquebrantable. Y si ese humano quisiera pagar por sus propios medios ese pecado, tendría que ir eternamente al infierno, separado de Dios. No hay otra forma de pagar. Por lo tanto, debía ser humano, pero también debía ser santo. Pero también esa persona debía ser eterno e infinito, porque la eterna e infinita justicia y santidad de Dios había sido desafiada, había sido quebrantada, había sido ofendida. Y saben que si Dios hubiese creado un ser humano sin pecado, santo, no podía hacer Él esta obra, porque aunque hubiese sido humano y hubiese sido santo, no hubiese sido eterno e infinito, habría tenido un comienzo.
Y si Dios hubiese escogido a alguno de aquellos ángeles que ha permanecido en santidad y que no ha caído y lo hubiese enviado a hacer algo por nosotros, no lo hubiese podido hacer porque no era humano y porque tampoco era eterno e infinito. Aún los seres celestiales tienen un comienzo porque han sido creados por Dios. Y saben que la única persona en todo el universo y en toda la historia que podía hacerse cargo de esta gran deuda que el hombre tenía con Dios, que la humanidad tenía con Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Es el único, porque Él se hizo hombre, tomó forma de hombre, Él se hizo humano, Él era santo, Él nunca había pecado, nunca se halló engaño en su boca, nunca cruzó por su mente un mal pensamiento, por sus manos una mala acción, nunca de su boca salió una palabra corrompida. Él era perfectamente santo y puro, pero Él también era eterno e infinito, porque era el Dios encarnado, el Dios que había entrado en la raza humana para hacerse como uno de nosotros, y la Biblia dice claramente que se hizo semejante a nosotros, pero con una diferencia, una gran diferencia, que Él nunca tuvo pecado. Por lo tanto, Él era humano, Él era santo, Él era eterno e infinito, y Él era el único calificado para hacer la obra que podía traer solución a nuestro pecado y que podía hacer que Dios se exprese en su deseo de perdonarnos como un Dios misericordioso, sin dejar a un lado ni su justicia ni su santidad. Ahora, a mí me gustaría mostrar con un pasaje de la Escritura lo que Cristo tuvo que hacer estando en la condición de hombre para poder pagar esa deuda de pecado. Y es interesante, uno pensaría que el mejor lugar donde podemos encontrar donde se muestra en la Biblia la obra de Dios sería el Nuevo Testamento, quizás en alguno de los Evangelios, pero he escogido un pasaje del Antiguo Testamento, y un pasaje que se escribió unos 700 años antes de que Cristo se haya hecho hombre y antes de que Cristo haya hecho la obra a través de la cual Él nos podía dar perdón y salvación. Y he escogido este pasaje porque realmente nos muestra la obra de Cristo de una manera tan fiel, tan clara, tan fácil de entender, que creo que es el mejor pasaje para mostrarnos todo lo que Cristo tuvo que hacer para pagar nuestra deuda de pecado y para hacer la obra que permitía a Dios expresarse como un Dios misericordioso y perdonador. Y este pasaje se encuentra allí en Isaías 53, del 3 al 7. Dice así, está hablando de Jesús, está hablando 700 años antes de que Jesús haya venido. Y dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este es el pasaje de la Escritura. Y es interesante porque uno lee este pasaje y está hablando de todo lo que Cristo hizo cuando se hizo hombre, cuando se encarnó, pero está hablando usando un tiempo pasado, como si esto fuese algo que ya había ocurrido cuando todavía faltaba 700 años para que todo esto acontezca. Y cuando leí este pasaje me preguntaba, o cometieron un error gramatical, o en la traducción de la Biblia se equivocaron, hasta que yendo a un pasaje en la carta a los Romanos me encuentro con un versículo que dice en el capítulo 4, Dios es quien puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Porque Dios vive y existe en la eternidad. Y el tiempo fue algo que Dios ha creado y que está dentro de esa eternidad. Por lo tanto, Él ve el principio y el final de la historia. Para Él todo lo que va a acontecer es algo que ya ha pasado. Para Dios el futuro es historia. Y Él podía hablar con una precisión y una exactitud tremenda lo que iba a ocurrir en 700 años más adelante. Y Dios aquí nos muestra todo lo que Cristo iba a hacer.
para que Dios pueda expresarse como un Dios misericordioso y como un Dios perdonador. Ahora, en la cruz se pagó el altísimo precio que la justicia y santidad exigía para el perdón. La justicia y la santidad de Dios exigían que se pague por ese pecado que se había cometido, y allí en la cruz Cristo pagó todo el precio, la totalidad de la deuda lo pagó para poder mostrarnos que Él es un Dios misericordioso y perdonador. Y nos podemos hacer esta pregunta: ¿cuál fue la moneda que se usó para comprar este regalo? Porque nosotros estábamos en miseria, por eso la Biblia dice misericordioso, amor al que está en miseria. No teníamos para pagar, no lo podíamos comprar. Era un regalo, pero un regalo tiene que pagarlo quien lo ofrece. En este caso, Dios mismo pagó este regalo. ¿Cuál fue la moneda que se usó para comprar este regalo? Bueno, podríamos decir que no fue oro, no fue plata, no fueron piedras preciosas, pesos, dólares o euros. Si hubiese sido aún una gran cantidad de cualquiera de estas cosas, Dios no habría tenido problemas. Porque Él es el dueño de la tierra y su plenitud. Él es el creador de absolutamente todo. Él no hubiese tenido problema en pagar alguna de estas cosas si ese hubiese sido el precio para poder perdonarnos y para dejar satisfecha la justicia y la santidad de Dios. Pero no fue esto. La Biblia nos muestra claramente que el precio que se tuvo que pagar, la moneda, fue dolor, sufrimiento y muerte. Esto era el precio que había que pagarse por causa del pecado: dolor, sufrimiento y muerte. La paga del pecado era muerte, con dolor y con sufrimiento. Y cuando uno vuelve a leer este pasaje que hemos leído, encontramos cuántas frases hay que nos está hablando del dolor, del sufrimiento y de la muerte de Cristo al hacer la obra que nos iba a traer la posibilidad de ser perdonados y de experimentar la misericordia de Dios. Fíjense ahí las frases subrayadas. Dice que Él fue despreciado. No lo valoraron, lo despreciaron, lo desecharon, lo tuvieron como basura que había que desechar. Fue varón de dolores, experimentó el sufrimiento. Dice que fue quebrantado, fue menospreciado, no lo estimamos. Dice que llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue azotado, fue herido, fue abatido, fue herido, nuevamente dice la Escritura, fue molido, fue castigado, se le hizo una tremenda llaga en su cuerpo, cargó en Él el pecado, angustiado, afligido. Dice que como oveja fue llevado al matadero, a un lugar de muerte, de destrucción, y dice que enmudeció. Muchas veces cuando estamos en agonía, al menos la posibilidad de hablar o de expresar con palabras lo que estamos sintiendo, lo que estamos pasando, trae un poco de alivio, pero dice que Él enmudeció, Él cerró su boca, Él no habló. Y todas estas frases y todas estas palabras nos están mostrando cuánto Jesús tuvo que enfrentar para poder perdonarnos y para poder expresarnos su misericordia, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánto desprecio. Y cuando uno va recorriendo la Escritura, podemos encontrar las formas en que Cristo sufrió. Lo primero que podemos ver es que el precio de la cruz fue un intenso sufrimiento físico. Quizás es algo que nosotros podemos entender un poco más que lo otro, porque todos en alguna medida o en algún momento hemos sufrido físicamente por alguna enfermedad, por algún accidente, por alguna cosa, y tenemos más o menos conocimiento de lo que es el dolor físico, pero cuando uno mira el dolor físico de Cristo en la cruz, es tremendo y es intenso. Lo primero que vamos a ver allí es que en Cristo colocaron una corona de espinas, una corona que armaron los soldados, que se la colocaron con gran fuerza y que después la golpeaban con una caña para que esta corona y cada una de sus espinas se hundiera más y más en su cabeza. Los que conocen del lugar donde esto ocurrió dicen que en las espinas que había en ese lugar, con las que seguramente armaron estas coronas, son espinas que producen mucho dolor, mucha hinchazón, mucha inflamación. Seguramente tocó alguno de los nervios de su cabeza y seguramente todo el cuero cabelludo del Señor Jesús estaba inflamado, ensangrentado, adolorido. Y esto fue lo primero que experimentó, una corona de espinas en su cabeza, colocada fuertemente y golpeada para que cada una de sus espinas se
introdujera más profundamente en su cabeza. Pero también dice la Escritura que tiraban de su barba, tiraban de sus cabellos, lo golpeaban a tal punto que fue desfigurado. Casi no se podía reconocer. Si alguien no sabía que se trataba de él, verlo después de este castigo que él había recibido, no lo hubieran reconocido por la forma en que lo golpearon y lo desfiguraron. Pero después fue llevado para ser azotado. Algo tremendo. Pilato lo veía como alguien inocente, sin embargo, dijo, lo voy a azotar y lo voy a soltar. Pero si era inocente, ¿por qué este castigo? Y ese castigo era muy cruel. Los látigos romanos no eran como un látigo que nosotros estamos acostumbrados a ver aquí en el campo, eran tiras de cuero entrelazadas con metales, con huesos, que cuando golpeaban con la fuerza que los soldados romanos lo hacían, no solo machucaba la piel, sino que arrancaba tiras de piel de su espalda, de sus nalgas, de sus piernas. Y normalmente una persona que era sometido a este castigo no sobrevivía. Era un castigo tan doloroso, tan cruel, tan destructivo, que quienes eran sometidos a él, por lo general morían después de este castigo muy pronto. Y Jesús fue sometido a este castigo. Pero también vemos aquellos clavos rústicos con los que traspasaron sus manos y sus pies. Si uno pondría su dedo aquí en la parte de la muñeca, solamente un dedo, y presionaría con cierta fuerza, ya sentiríamos un dolor bastante desagradable. Imaginen esos clavos traspasando sus muñecas, traspasando sus pies, y después cuando pararon esa cruz, dando ese golpe allí donde seguramente se hizo más profundo el desgarro, y sin lugar a duda, al poner esos clavos también tocaron nervios de su cuerpo, y esos nervios cuando son tocados producen como si uno recibiera una descarga eléctrica sobre el cuerpo. Hace algunos años atrás tuve meningitis y me punzaron en la columna, y al punzarme la columna me tocaron un nervio. Era como si un rayo hubiese caído sobre mi cuerpo, una sensación tan desagradable, tan fea. Me imagino todo lo que el Señor Jesús estaba sufriendo allí. Y allí lo clavaron en esa cruz y le propinaron el mayor dolor físico que uno puede imaginar. Por eso cuando alguien moría en cruz, se decían que había muerto 1000 muertes. Era una muerte tan cruel, tan dolorosa, tan desagradable, que era como pasar por esta experiencia 1000 veces. Pero no solamente el Señor Jesús tuvo un tremendo dolor físico, sino que tuvo un tremendo dolor emocional. Y nosotros también sabemos lo que es el dolor emocional, cuando tenemos depresión, cuando estamos angustiados, cuando sentimos tristeza, cuando sentimos un vacío y una insatisfacción en nuestro corazón, y seguramente muchas veces hemos pasado por momentos difíciles emocionales, pero imagínense lo que Jesús vivió ahí por medio de la traición, de las burlas, del abandono de aquellos más cercanos, del desprecio, de la angustia, de la aflicción, de la humillación, del abuso que hicieron con él las autoridades y todos los que estaban allí rodeándole. ¿Se imaginan cómo estaba el corazón del Señor Jesús y sus emociones después de experimentar todo esto, y por aquellos a quienes Él amaba? Porque Él los amaba. Vino por ellos, vino para poder mostrar su misericordia, amor a los que estaban en miseria, vino para darles la oportunidad de perdón, y aquellos por quienes Él vino le hacían todo esto y le proporcionaban toda esta clase de sufrimiento. Pero también podemos ver, y quizás esto no lo vamos a entender, más que en un grado muy pequeño, fue un intenso sufrimiento espiritual. Jesús experimentó, y lo peor que Él experimentó fue el dolor espiritual, más que el físico y más que el emocional, con todo lo que este dolor y este sufrimiento significó. Y vemos que la Escritura dice que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo entender que aquel ser infinitamente santo, infinitamente justo, en un momento fueron colocados sobre Él todos nuestros pecados, todos los adulterios, todas las fornicaciones, toda la pedofilia, todas las violaciones, todas las estafas, todos los robos, todos los asesinatos, toda la inmundicia de este mundo, todo el pecado fue puesto sobre Él?
un ser infinitamente justo y infinitamente santo, recibiendo el pecado de todos nosotros. Pablo dice, por nosotros fue hecho pecado. No había distinción entre el pecado y Él, porque nuestros pecados fueron colocados sobre las espaldas del Señor Jesús, todos nuestros pecados puestos sobre Él. Y dice la Escritura, Él herido fue por nuestras rebeliones y el castigo fue sobre Él. O sea que todo el castigo, todo el sufrimiento, todo el dolor que esos pecados merecían, se derramaron sobre Jesucristo. Los hombres que odiaban a Jesús trataron de causarle el mayor dolor posible. El diablo y los demonios trataron de causarle el mayor dolor posible en ese tiempo de crucifixión. Pero el momento de más sufrimiento que experimentó Jesús no fue el que le causaron los hombres, el diablo, los demonios, sino fue el dolor que el mismo Padre le causó cuando derramó la copa de la justa y santa ira de Dios sobre su propio Hijo. En esos momentos de densa oscuridad que se podían palpar, lo que estaba ocurriendo es que el Padre estaba derramando la copa de la ira de Dios sobre su Hijo. Si sos padre, si sos madre, si tienes un hijo o alguien a quien amas mucho, ¿te imaginas causando un dolor tan grande, tan horrible a esa persona que tanto amas? Y el Padre derramó la copa de su ira sobre su Hijo, para no derramarla sobre nosotros, para poder expresar su misericordia, para poder mostrarse como un Dios perdonador. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, una relación perfecta por la eternidad, en ese momento experimentando un dolor que nunca vamos a poder entender, pero que sin lugar a duda fue algo tremendo, y por eso esa oscuridad. Eso era algo que solamente ellos podían vivir y experimentar en favor de nosotros. Ahora nos podemos hacer una pregunta ya terminando. ¿Cuáles son los extraordinarios beneficios que nos ofrece el perdón de Dios? La deuda fue pagada, el precio fue pagado por Cristo, fue pagado en la cruz. El dolor, el sufrimiento y la muerte allí, experimentado por el Señor Jesús. Pero sabemos que la deuda fue pagada y que el precio fue aceptado porque Cristo resucitó al tercer día. Fue puesto en una tumba, pero Él se levantó victorioso. Y al levantarse de entre los muertos quedó demostrado que Él era Dios y que Él había vencido el pecado, la muerte, el infierno y al mismo diablo en esa obra, allí en la cruz del Calvario. Y que ahora Dios podía manifestar hacia nosotros su misericordia y nos podía perdonar sin negar su santidad ni su justicia, porque en esa cruz quedó satisfecha la santidad y la justicia de Dios por medio de la obra de Cristo, por lo que Él sufrió, por lo que Él hizo en nuestro favor. Ahora, ¿cuáles son los extraordinarios beneficios que nos ofrece el perdón de Dios? Hay dos pasajes, es rápido, muy claritos, porque la paga del pecado es muerte. Cristo ya murió, ya pagó el pecado. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya vamos a ver lo que esto significa. El beneficio de la obra de Cristo es vida eterna. Y después en Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia, un regalo inmerecido, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Saben que los beneficios de la obra de Cristo es vida eterna y salvación. ¿A qué se está refiriendo aquí? Vida eterna es un lugar seguro, reservado en el cielo. Porque vida es reconciliación con Dios. Así como muerte es separación, vida es volver a unirnos con Dios, es volver a tomarnos de las manos de Dios. Y vida eterna significa que voy a estar junto a Dios para siempre. O sea que la muerte física no me va a separar de Dios. Y si después de morir físicamente sigo junto a Dios, hay un solo lugar en donde puedo estar, en el cielo junto a Él. Un lugar donde no hay más llanto, más tristeza, más dolor, más muerte, más enfermedad, más noche. Un lugar donde vamos a estar cara a cara con el Dios maravilloso, extraordinario de la Biblia. Pero cuando me habla de salvación es librarnos de ir al castigo del infierno. El pecado lleva a todo ser humano al infierno porque nadie puede entrar con pecado al cielo. Pero el regalo de Dios, gracias a la obra de Cristo,
es salvación, es salvarnos del infierno, es entrada al cielo y librarnos del infierno. Y quiero terminar con una última pregunta. Antes quiero hacer una aclaración. Estos regalos son eternos, son inmerecidos y son inalcanzables. Eternos porque cuando Dios nos perdona y nos salva, es para siempre. Ya nadie más nos puede quitar ese regalo. Es inmerecido porque no merecemos ninguno de nosotros, ni el perdón ni la salvación. Dios lo hace por gracia. Y es inalcanzable en nuestras propias fuerzas. No lo podemos conseguir por nosotros mismos. No lo puedes conseguir por tu religión, por tus obras, por tu moral. No se trata de lo que vos hagas, o has hecho, o puedas hacer. Se trata de lo que Cristo hizo en la cruz. Por lo tanto, no trates de ganar la salvación ni de alcanzar la salvación. Tienes que entender que es un regalo, que solo puedes extender tu mano para tomarlo. Y ahora sí, la última pregunta. ¿Quién y cómo podemos alcanzar el perdón de Dios? ¿Quiénes y cómo podemos disfrutar del perdón de Dios? Y termino con el pasaje más conocido de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y cuando la Biblia dice que Dios amó al mundo y para todo aquel que en Él cree, quiere decir que este perdón y esta salvación se extiende a cada ser humano, que ha existido, que existe y que existirá, pero vamos a reducirnos ahora aquí. Esta salvación se extiende a cada uno de los que esta noche está en este lugar y a cada uno de los que esta noche nos está escuchando por medio de la radio. Dios está hablando por su palabra a cada uno y dice, es para vos este perdón, es para vos esta salvación, es un don de amor, de gracia, es un regalo, es para vos. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Sabe qué dice la Biblia? Simplemente tienes que creer. Más de 100 veces la Escritura dice que para ser salvos, para ser perdonados, lo único que tenemos que hacer es creer en la persona y en la obra de Cristo. Creer que Cristo es Dios que se hizo hombre por amor de nuestras almas. Creer que Dios, hecho hombre, Jesucristo, fue a la cruz donde cargó con todos nuestros pecados y sufrió nuestro castigo para hacernos libres a nosotros. Creer que Él murió y que resucitó y que está vivo y que Él puede salvar a todo aquel que va hacia Él con fe y que le recibe como su Salvador personal. Por eso en esta noche yo quiero invitarte que estés donde estés, o aquí en este salón o escuchando la radio, tomes la decisión de colocar tu fe en Cristo, de recibirle como tu Salvador, porque no hay otra forma de ser perdonados. No hay otra forma de experimentar la misericordia de Dios. No hay otra forma de llegar al cielo, no hay otra forma de escapar del infierno que no sea a través de Cristo y de lo que Él hizo por nosotros. No hay otra forma. Y quiero decirte que Cristo pagó un precio tan alto que sería muy necio de nuestra parte darle la espalda. Rechazar un sacrificio tan extraordinario donde se ha expresado tanto amor, tanta bondad, tanta misericordia. Y Dios te dice, te quiero perdonar y te quiero salvar y no te pido más que esto. Cree en mi Hijo, cree en lo que Él hizo por amor de tu alma y recibirlo en tu corazón en esta noche. Por eso quiero invitarte a que hagas una oración para decirle a Dios que vas a colocar tu fe en Cristo y que le vas a aceptar como tu Salvador, que no quieres ya mirar hacia el costado ni ignorar un sacrificio tan grande y tan maravilloso hecho por vos en la cruz, y que hoy quieres irte de este lugar con Cristo en tu corazón, con tus pecados perdonados y con la esperanza de que un día vas a estar en el cielo. Y ahí donde estás te invito a que ores a Dios. Y si me dices, no sé qué palabras usar, cómo orar a Dios, repetí desde tu corazón esta oración conmigo y decirle a Dios así: Dios, soy un pecador. Decirle así: soy un pecador, he fallado, te he ofendido, lo reconozco. Pero esta noche entendí tu misericordia y entendí tu amor y entendí la obra de Cristo, todo lo que sufrió, tomando mis pecados y tomando mi lugar. Y yo quiero, Señor, disfrutar de tu perdón, disfrutar de tu misericordia. Por eso en esta noche invito a Cristo a entrar en mi corazón, a venir a mi vida
Yo entiendo que no hay otra forma, no hay otro camino. Por eso acepto a Cristo como mi Salvador personal en esta noche.